Bienvenidos. En el campo de estudio de la sociología política es fundamental el análisis de las dinámicas del poder, es decir, cómo se distribuye el poder en una cierta sociedad y fundamentalmente cuáles son los flujos del poder real, del poder percibido. Para realizar una descripción y un análisis de las dinámicas del poder es posible hacer referencia a diferentes teorías, entre ellas la teoría de las élites. Podríamos decir también teorías de las élites al plural, porque efectivamente existen diferentes aportes que se refieren en general al tema de las élites. Pero podríamos decir, todo considerado, que cuando hablamos de élite estamos hablando de una visión, de una construcción teórica sobre la política, según la cual en cada sociedad y en cada época histórica existe un grupo de gobernantes y un grupo de gobernados. Y más precisamente existe una minoría que es titular del poder y una mayoría que es una masa de ciudadanos, de personas que queda fundamentalmente excluida del poder o no tiene la posibilidad de realizar el acceso a una cantidad suficiente de recursos como para gestionar un nivel mínimo de poder. Uno de los teóricos principales de las élites en política fue el italiano Gaetano Mosca, que desarrolló su visión en la parte final del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, en particular en una obra de 1896, Elementos de ciencia política. Él realizó un estudio y una exposición sobre el tema de las élites políticas. Y cuando él habla de élite se refiere principalmente a la clase política en su totalidad y hace referencia aún más en particular a una característica fundamental de esa élite, que es la capacidad de organizarse. Podríamos decir que en la visión de Mosca, la élite es muy parecida a una casta, usando una metáfora que hace referencia a ese tipo de organización social en la cual una persona se encuentra vinculada de por vida a un cierto rol social, un cierto estatus. En ese sentido, podríamos decir que según Mosca, la élite es una casta y él se refiere en este caso al grupo de los gobernantes, a la clase dominante en política en general, con poca relevancia según el momento en que dentro de este grupo un subgrupo detiene o no el poder gubernamental. Puede haber una cierta alternancia entre pequeños grupos dentro de la minoría que conforma la élite, pero toda la clase política en su totalidad, según la visión de Mosca, de hecho conforma una élite que pone una barrera fuerte hacia la masa de los que quedan excluidos y que tiene la capacidad de perpetuarse en la gestión del poder. Por supuesto, la teoría de las élites no es la única teoría que trata de explicar cómo se distribuye el poder en las sociedades modernas. Hay otras teorías y es interesante también hacer algunas comparaciones. Por ejemplo, podríamos comparar la teoría de las élites con el modelo pluralista. El modelo pluralista es un modelo que hace referencia al punto de vista del funcionalismo norteamericano y que fundamentalmente ve la sociedad como un conjunto de grupos de intereses entre los cuales se distribuyen los diferentes grupos de ciudadanos. Estos grupos de intereses y organizaciones tienen una dinámica más fluida entre ellos, tienen como una situación de búsqueda constante de equilibrio, un equilibrio que puede modificarse, y de esa manera algunos grupos ingresan a una fase de gestión del poder y otros salen. De esta manera, a diferencia que en la teoría de las élites hay
una movilidad social y política mucho más fuerte, mucho más importante. Podríamos decir que la teoría de las élites tiene una visión más estática sobre las posibilidades de cambio político y social, porque según esta visión fundamentalmente es siempre la misma minoría que sigue firme en su posición y detiene el poder. Según el modelo pluralista hay una dinámica mucho más fuerte y una situación de equilibrio fundamentalmente inestable. Hay algunas diferenciaciones, como decíamos, en el marco de las diferentes teorías de las élites. Por ejemplo, la teoría de la élite media del norteamericano Harold Laswell. Según este tipo de visión, sí es cierto que existe fundamentalmente una clase dominante con un poder fuerte, también existe la posibilidad para grupos que podríamos definir de menor alcance, de menor poder, de insertarse en algunas circunstancias, en algunos nichos de poder, tener el acceso a una cantidad, aunque limitada, de recursos que permiten intentar lograr algunos objetivos, proteger y potenciar algunos intereses propios de estos grupos. Así que podríamos hablar de un conjunto de individuos, microorganizaciones o grupos de interés que forman parte de una élite media.